Bueno, ustedes tienen ahí en el material complementario las gramáticas sobre las que hemos hecho simplificación en primer lugar, y después con algunas de ellas hemos hecho la forma normal de Chomsky. Por ejemplo, veamos la gramática. En primer lugar, la gramática 28, ¿sí? Esta gramática, ¿sí? Fíjense en ustedes que en este caso particular, la gramática no está derivando a lambda, no genera la palabra vacía. Sí, eso lo podemos observar a través de las reglas del axioma, que vemos claramente que no nos van a conducir a la palabra vacía. Pero sí tiene reglas de borrado, no tiene reglas de redenominación, así que es bastante simple hacer la transformación de la gramática. Vamos a la opción transformar gramática. Y yo voy a hacer el proceso completo, porque ya el paso a paso lo tienen ahí en el video explicativo y además lo pueden ir haciendo ustedes, pero quiero ir a los detalles, ¿sí? Y también destacar la ventaja de la forma normal de Chomsky. Bueno, ahí tenemos ya el resultado, ¿sí? Yo voy a cerrar lo que es el proceso acá para que nos quedemos con las dos gramáticas y podamos hacer alguna comparación, ¿sí? Si ustedes observan, acá en este caso, ¿sí? La gramática queda simplificada con dos no terminales a la derecha, que es lo mínimo que se puede obtener a la derecha. O sea, este formato minimiza la parte derecha de las reglas. ¿Eso qué trae como consecuencia? Y bueno, va a traer como consecuencia que los árboles de derivación, ¿sí? Los árboles de derivación, que son las herramientas con las que se hace el análisis sintáctico, prácticamente vamos a ver que el mecanismo que utiliza los autómatas de pila se basan en estos árboles. Entonces, es muy importante que el árbol sea lo más simple posible, ¿sí? Bien. Por ejemplo, supongamos una entrada que acepte esta gramática. Hagamos la simulación con el input, con el algoritmo de fuerza bruta. Supongamos la palabra A, BA, que es una secuencia que acepta que genera, perdón, esta gramática. ¿Sí? Podemos ir viendo cómo se genera el árbol. Esas reglas de borrado agregan nodos innecesarios por un lado. Por otro lado, vemos que se trata de árboles que tienen cierta complejidad debido a que cada ramificación nos lleva a varios nodos debido a que la longitud de la parte derecha es mayor que 2. ¿Sí? Nos lleva en general a un árbol n-ario, o sea, en general con n nodos en cada digamos, derivación que se hace dentro del árbol. En cambio, si pasamos acá al árbol correspondiente utilizando esta gramática con la misma palabra, ¿sí? A,
BA, BA, podemos observar la simplicidad del árbol. Es un árbol mucho más simple, no tiene estos nodos redundantes, podríamos decir, que son las palabras vacías, debido a estas reglas de borrado, que es una de las reglas que se elimina en el formato estándar. ¿Sí? Y lo más importante es que es un árbol binario. Recordemos que un árbol binario es aquel que tiene como máximo 2 nodos descendientes de cada nodo del árbol. Como máximo puede tener 2. ¿Sí? Bueno, y obviamente como mínimo 1. O sea que puede tener 1 o puede tener 2, ¿sí? Nodos. A diferencia de este que es n-ario en general. ¿Sí? Los árboles binarios son mucho más fáciles de implementar y eso hace a la facilidad del análisis sintáctico. Así que esa es la ventaja en el caso de la forma normal de Chomsky, ¿sí? Que lo podemos apreciar ahí con este ejemplo. Bueno, otros detalles, si nosotros consideramos el ejemplo 29, que es el que está desarrollado ahí en el video, ¿sí? Fíjense que ese ejemplo, si ustedes quieren hacer la conversión, les advierte, hay un warning, una advertencia de que la gramática resultante no va a generar la palabra vacía porque efectivamente esta gramática genera la palabra vacía, pero dice que no va a generar la palabra vacía la gramática resultante. Eso es porque el JFLAB no lo tiene en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos el proceso, ¿sí? Cuando hagamos todo el proceso y lleguemos a la forma estándar, ¿sí? A la forma normal de Chomsky, vamos a ver que la gramática, a diferencia de la original, no genera la palabra vacía. ¿Sí? Bien. Pero en este caso, el otro detalle es que el axioma no figura a la derecha. Entonces ahí es muy fácil solucionarlo. En este caso lo vamos a hacer al final. Cuando usemos el JFLAB vamos a solucionar este problemita al final. ¿Y cuál es la solución? Y como el axioma no figura a la derecha, directamente la solución es agregarle S deriva lambda. Y queda solucionado. Sí, pero hay que hacerlo, Hay que hacerlo para que queden realmente equivalentes las dos gramáticas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso es lo que hicimos y si ustedes se fijan ahí en el ejemplo que ya tienen en la carpeta de material complementario, el ejemplo de esta gramática 29 en la forma normal de Chomsky, efectivamente le hemos agregado esta regla. ¿Sí? Bien. El otro ejemplo, el ejemplo número 30, que no está ahí en el video ni tampoco en el material, no está resuelto, está simplificada nada más, ¿no? Se llegó hasta la simplificación en el material, pero fíjense que en este caso, también al convertir, nos advierte que tampoco se va a generar la palabra vacía porque en este caso también la gramática genera, a partir de estas reglas, ¿sí? De esta regla que tiene todos no terminales y las reglas de borrado sobre B, que se va a también manifestar en A través de esta regla, ¿sí? Son anulables, lo que se llama anulables, va a anular también el axioma, o sea que genera lambda. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo 29? Que acá el axioma figura a la derecha. Entonces, hagamos todo el proceso, ya sabemos que el JFLAB va a eliminar todas las reglas de borrado, no va a tener en cuenta la excepción.
Entonces llegamos a esta gramática, ¿sí?, que está en el formato normal de Chomsky, pero no genera la palabra vacía. Bueno, acá, ¿cuál es el artificio? Bueno, el artificio es cambiar el axioma. Cambiar el axioma, ¿sí? Poner un axioma nuevo y agregarle todas las reglas que tiene el axioma. Nosotros normalmente lo hacemos al principio, pero acá con el JFLA lo vamos a hacer al final, es lo mismo, ¿sí? Bueno, por facilidad, directamente yo lo voy a dejar al axioma como ese, ¿sí? Y voy a cambiar directamente el axioma a la derecha, ¿sí?, donde aparece acá, en esta única regla. Bueno, lo voy a cambiar acá, en esta regla, ¿sí? Le voy a poner, utilizando otra letra mayúscula, L, por ejemplo, ¿sí? Le voy a llamar L, y voy a agregar, ¿sí?, todas las reglas que tiene el axioma, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reglas, sobre L. Y solucionamos el problema, ¿sí? Bien, por ejemplo, la primera, S deriva a AF. Muy bien, agregamos AF. Bueno, y después las demás, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo ya lo tengo hecho, obviamente ya se lo hemos subido, inclusive al ejemplo resuelto, que es la forma normal de Chomsky de la gramática 30. Y ahí podemos observar que efectivamente se agregó, ¿sí?, las 9 reglas y se cambió acá el axioma, y ahí queda resuelto el problema. O sea, esta gramática efectivamente es equivalente 100% a esta, porque también genera la palabra vacía, ¿sí?